Y ahora para mostrarles un poco cómo es esta evaluación multidisciplinaria y aporte multidisciplinario al manejo de los pacientes que fuman, yo les voy a comentar someramente cuál es el impacto del tabaquismo en las enfermedades respiratorias, porque uno tiende más bien a focalizarse en el tabaco con el cáncer pulmonar o con el EPOC, pero hay muchas otras enfermedades de la índole respiratoria que se ven afectados con el humo del cigarro. Pasa que no me avanza. Ahí está. Si nosotros miramos todo lo que son las muertes atribuibles por el consumo de cigarro, las cardiovasculares siempre son las mayores, más o menos un 40%. El cáncer de pulmón un 21%, las respiratorias no neoplásicas un 27%. Pero si sumamos lo que son las enfermedades respiratorias no neoplásicas con el cáncer del pulmón, sumamos más del 45% de las muertes atribuibles al consumo de tabaco. Y esto, como lo decía la doctora Araya, es tremendamente importante porque el periodo de la vida en que afectan las muertes con este tipo de patología son en la etapa adulta y la etapa productiva de las personas, entre los 35 y los 65 años de edad. Y lamentablemente se les trunca la vida por una parte, pero no solamente es esto de morir, sino que además estas enfermedades impactan mucho en la calidad de vida de los pacientes. Y muchas veces tienen sobrevida un poco más largas, pero una calidad de vida tremendamente disminuida. Si nosotros tuviéramos que clasificar las enfermedades pulmonares relacionadas al hábito tabáquico, lo podríamos hacer en estos 4 grupos: en enfermedades infecciosas, en cánceres, en enfermedades de la vía aérea en general y en enfermedades intersticiales. De las enfermedades infecciosas tenemos infecciones respiratorias altas, la sinusitis a repetición y la neumonía. De las neoplasias no solamente es el pulmón, sino que todo esto puede incluir desde la vía aérea inicial, o sea, nariz, boca, laringe, faringe, bronquios y pulmones, en forma completa. De la vía aérea en general tenemos la bronquitis crónica, el enfisema sin ser EPOC propiamente tal, o el EPOC y la bronquiolitis, que es la fase inicial del daño pulmonar por tabaco. Y por otro lado están las enfermedades intersticiales, que ven todas estas que son un poco menos conocidas. Y esto habitualmente son lo más común. Las enfermedades infecciosas que nosotros vemos a todos los pacientes, ¿cierto? Que son fumadores que están con cuadros respiratorios, pero que muchas veces no hacemos el link de que estas enfermedades infecciosas están relacionadas con el hábito tabáquico, la neoplasia broncogénica principalmente, la EPOC y las enfermedades intersticiales que les voy a mencionar ahora un poco. En relación a las enfermedades infecciosas, nosotros siempre estamos todo el tiempo expuestos a distintos tipos de microorganismos y nuestro sistema de la vía aérea tiene múltiples formas de poder eliminar, detener y atacar a todos estos microorganismos con los que estamos, desde la nariz hasta la boca. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros fumamos, se alteran estos mecanismos protectores. Se me altera el clearance mucociliar, se alteran las células inflamatorias, aumentan las células inflamatorias en toda la vía aérea, desde las cavidades paranasales hasta los pulmones, hay mayor secreción, los cilios se paralizan. De hecho, cada vez que se fuma una piteada de un cigarro, los cilios se paralizan por media hora. Por lo tanto, no permite el dren adecuado de las secreciones de la vía aérea. Todo lo que es la barrera epitelial se empieza a destruir, por lo tanto empieza a exponerse las otras células que están por debajo y los macrófagos alveolares también se ven alterados. ¿Y esto qué provoca? Provoca que a nivel de la cavidad oral y de la vía aérea se altere el microbioma. Y ya sabemos, y cada vez sabemos más, que el microbioma es tremendamente relevante para poder defendernos a nosotros de las infecciones generales. Con esto se altera también todo lo que es el componente periodontal de la enfermedad. Los dientes están peor, hay mayor cantidad de bacterias anaerobias y empiezan a colonizarse todas estas zonas con otro tipo de patógenos, principalmente el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, que son los principales causantes de las neumonias. Tenemos la presencia de otitis media, hay más exposición a la enfermedad por la bacteria, por la legionela, y aumentan los patógenos también en los pulmones, teniendo neumonía frecuentemente por estos gérmenes que son los que tenemos que considerar cada vez que nosotros tenemos una neumonía en un paciente fumador. Imagínense que en un paciente que tiene una periodontitis por el cigarro, aunque fume menos de 10 cigarros al día, aumenta el riesgo de tener una neumonía aproximadamente en un 20%, lo que es cualquier cantidad. ¿Qué podemos hacer en este paciente fumador con
este compromiso de la vía aérea superior infecciosa. Por supuesto, motivarlos a que deje de fumar, pero también hay que estar muy proclive a ver al paciente en forma integral. Hay que mirarle los dientes, hay que ver si tiene una cavidad oral limpia, hay que mirarle las gingivas y si no, derivarlo al odontólogo para que lo ayude. Y por otro lado, en estos pacientes sobre todo se ayuda mucho con la inmunización, tanto el neumococo en los pacientes mayores de 65 años como la vacuna de influenza anual. Hablemos del tabaco y del cáncer del sistema respiratorio. Yo les comenté que el cáncer puede ser en cualquier parte de la vía aérea, pero lo que más nos une en este minuto es el cáncer pulmonar. Fíjense ustedes que ya el 2013 el cáncer pulmonar correspondía al segundo lugar de los cánceres en Chile, tremendamente alto. Y miren este gráfico que es la mortalidad por algunos tumores. Esta línea naranja que ven ustedes acá es cómo ha sido la mortalidad del cáncer de mama desde el año 1997 hasta el 2015. Y si ustedes se fijan, evidentemente ha tenido un aumento, pero ha sido muy gradual. Fíjense lo que pasa con el cáncer pulmonar. Desde 1997 hasta la fecha, la mortalidad por el cáncer pulmonar ha aumentado mucho. Lamentablemente, esto se debe también a lo que mencionaba la doctora Araya, por el gran porcentaje y la prevalencia de tabaquismo en Chile. Y eso pese a todas las medidas que se han tomado para intentar disminuir el hábito tabáquico en los pacientes chilenos. ¿Por qué se produce esto? Y esto se produce porque cada vez que yo fumo, produzco mutaciones en las células. Imagínense, cada vez que yo fumo un paquete al año, se producen 150 mutaciones en el pulmón, 39 en la faringe, en el hígado, en la vejiga, en la cavidad oral, en la laringe. Y estas mutaciones en general tienden igual a transmitirse a los hijos. Entonces no solamente es una afectación de la misma persona que fuma, sino que también puede transmitirse por fumadores de segunda mano a los hijos o ya en la época embrionaria de los niños. ¿Cómo podemos detectar el cáncer de pulmón? Bueno, ahora sabemos que el screening de cáncer de pulmón con una tomografía axial computada de baja dosis disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón. Hace pocos años ocupábamos solamente la radiografía de tórax y sabíamos que la radiografía de tórax no lograba tener un impacto en disminuir la mortalidad. Y ahora si ustedes comparan en este gráfico las muertes por cáncer pulmonar comparado con métodos de screening de radiografía de tórax con tomografías de baja dosis, se ha demostrado que hay un impacto y una reducción aproximadamente del 20% en la mortalidad por cáncer de pulmón, lo que es cualquier cantidad. Y de hecho, también se disminuye un 7% aproximadamente la mortalidad por otras causas. Este es el NNT. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacer 345 tomografías de baja dosis a pacientes para disminuir una muerte por cáncer de pulmón. Es un NT elevado, es verdad, pero es la estrategia que tenemos para disminuir la mortalidad y la detección precoz de cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con el impacto de los programas de control de tabaco en las muertes por cáncer de pulmón? Este es un estudio muy lindo que se hizo en Estados Unidos y se siguió a los pacientes prácticamente 30 años. Y si ustedes se fijan, estos son los pacientes, el grupo de pacientes que no se evitó la muerte porque siguieron fumando, y este es el grupo de pacientes que se incorporaron en un programa antitabaco. Y son las muertes evitadas por cáncer de pulmón. Se evitaron aproximadamente 800.000 muertes debido al descenso de tabaquismo en pacientes que se incluían en programas de control del tabaco. Esto es un impacto tremendo. Ustedes pueden ir acá abajo a las referencias. ¿Qué vamos a hacer con el tema del tabaco y del cáncer de pulmón? Screening de cáncer de pulmón. ¿A quiénes? Porque no podemos hacerlo a todos. A los pacientes de mayor riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de mayor riesgo? El paciente mayor de 50 años, que es un paciente fumador activo y que tiene un IPA, un índice de paquetes de años, más de 30. O un paciente mayor de 50 años que tiene un tabaquismo detenido, pero que esa suspensión de tabaquismo ha sido menos de 15 años. Sobre todo en este grupo de pacientes que además son portadores de un enfisema y de un EPOC. A este grupo de pacientes la recomendación es realizarle una tomografía axial computada de baja dosis anual. El EPOC. Todos nosotros nos hemos enfrentado, ¿cierto?, a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y este es el principal ejemplo de cómo el tabaco puede no matar a un paciente, sino que impactar
directamente a la calidad de vida de estos pacientes. Los pacientes con EPOC viven mucho tiempo, pero su calidad de vida, su capacidad de hacer actividades de la vida cotidiana está tremendamente disminuida y deteriorada por esta enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad y cuáles son los factores de riesgo? Con un tabaquismo y con un índice de paquetes años que es bajo, sobre 10 paquetes años ya tenemos que sospecharlo. Y obviamente la exposición a tabaquismo pasivo, exposición a biomasa y otras exposiciones laborales y a polvos orgánicos. Pero no solamente basta para diagnosticar un paciente con EPOC los factores de riesgo, sino que además nuestro paciente debe ser sintomático respiratorio. Y dentro de los síntomas, acá lo más importante es la disnea, y la disnea es esfuerzo. Además de la disnea, tenemos que buscar signos de cuadros de exacerbaciones, y exacerbaciones que sean repetidos en el tiempo. Y junto con eso necesitamos, para una confirmación de la EPOC, una espirometría. La espirometría debe ser hecha post-broncodilatador y la relación BEF1 capacidad vital forzada post-broncodilatador debe ser menos de 70%. Con estos elementos yo hago el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es relevante, fundamental, realizar una búsqueda activa de casos en los pacientes con EPOC. Cuando ya el paciente nos llega y lo podemos diagnosticar desde la puerta, llegamos tarde. Es tremendamente relevante al paciente fumador y que es sintomático realizar encuestas ya sea al momento de la consulta, se pueden enviar cartas, se pueden mandar cuestionarios por mail, se pueden enviar cuestionarios por redes sociales y así logramos aumentar la pesquisa de los pacientes con EPOC en forma temprana. ¿Y por qué es esto importante? Porque sabemos que en las etapas precoces de la enfermedad es donde más función pulmonar se pierde. Por lo tanto, si yo logro detectar a estos pacientes en el periodo temprano de su enfermedad, voy a poder evitar todas las consecuencias que están a futuro. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque los pacientes en general no reconocen sus síntomas. Atribuyen mucho los síntomas a su edad, por ejemplo. Dicen que se sienten más cansados porque están más viejos. O tienden a minimizar los síntomas respiratorios versus otros. Por ejemplo, la presión, el dolor a las rodillas y otro tipo de cosas. En general, los pacientes tienden a no darse cuenta de que han disminuido su actividad y lo hacen como un feedback negativo para no sentir esta sensación de falta de aire. Por lo tanto, se mueven menos y al moverse menos, eso aumenta los riesgos de la emaciación, de la desnutrición o el aumento de peso, pero con una disminución de la masa muscular. Y se asume que en general los síntomas son exagerados por el paciente y que más bien el paciente está flojo y mirando tele. Tienden a minimizar todos los pacientes la carga tabáquica. No, si no fumo tanto, al final no se dan cuenta muchas veces. Y muchas veces se rehusan un poco a hacer las espirometrías. Por eso esta búsqueda activa de casos no es muy fácil hacerlo y hay que hacerlo a través de cuestionarios específicos. ¿Qué es lo que pasa si logro que un paciente EPOC deje de fumar? Miren esta curva de sobrevida de un paciente en el tiempo. Este es un paciente que sigue fumando, por lo tanto la sobrevida es mucho menor que un paciente que logra dejar de fumar. O sea, tenemos que motivar al paciente con EPOC, aunque nosotros pensemos que ya está en una fase avanzada, a dejar de fumar, porque todo año que el paciente haya dejado de fumar sirve para que su calidad de vida sea mejor y sirve para prolongar su vida. Enfermedad intersticial difusa. A veces nosotros no tenemos este tipo de patologías en mente. Siempre nos basamos más bien en las enfermedades infecciosas, en los cánceres o en el EPOC y se nos olvidan todo este tipo de enfermedades. Yo lo que quiero contarles es que este grupo de enfermedades son enfermedades tal vez menos frecuentes, pero son tremendamente impactantes en la calidad de vida y la morbimortalidad de los pacientes. Solo les quiero mostrar a modo de ejemplo. Todos estos son pacientes nuestros de la clínica y del hospital y este es un paciente nuestro fumador. Y ustedes de hecho pueden ver cómo en la tomografía hay zonas que son enfisematosas y zonas totalmente fibrosas. Y este paciente es difícil de diagnosticar porque pese a ser fumador tiende a tener espirometrías normales. ¿Cuáles son los elementos de alarma que nos tienen que ayudar? El paciente que, por ejemplo, crepita. El paciente que, por ejemplo, tiene hipocretismo. Ese paciente no es un EPOC normal y aunque tenga una espirometría normal, yo estoy obligada a buscar otra enfermedad que no sea necesariamente el EPOC, sino que puede ser una enfermedad intersticial. Esta es una fibrosis pulmonar idiopática mezclada con ciertos grados de enfisema.
Aquí les quiero mostrar otra paciente, esta es una paciente nuestra, una mujer joven de 54 años, que había logrado dejar de fumar, pero tuvo un evento biográfico muy relevante y reinició su carga tabáquica. Pero esta vez la reinició muy, muy intensa. Fumaba prácticamente una cajetilla y media al día. Y lo que hizo es esto, una falla respiratoria, si ustedes ven, esta paciente está intubada, y los pulmones blancos. Y lo que tiene ahora este paciente no es un COVID, sino lo que tiene es una neumonía eosinofílica aguda por tabaquismo agudo. Este otro paciente, ustedes pueden ver que han pasado 10 años aproximadamente y cómo ha progresado. Esta es una histiocytosis X, una enfermedad por Langerhans, y el paciente siguió fumando hasta ahora. Aquí tenemos otro paciente que también han pasado 10 años y ustedes pueden ver la progresión. Si ustedes se fijan, acá hay zonas de pulmón destruido, que no es típico de enfisema. Y después uno lo ve y además aparece vidrio esmerilado. Todo este daño pulmonar se debe a una neumonía intersticial descamativa, con estas zonas de pulmones desgarrados o pulmones destruidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de paciente? Atención a todo paciente fumador. Y si es que no sibila o si es que tiene una espirometría normal, no descarten que tenga una enfermedad por cigarro. Puede tener otra. Y aquí están las enfermedades restrictivas. Buscar los signos clínicos de alarma, como hemos conversado, el hipocratismo o las crepitaciones. Y en ese caso hay que realizar una tomografía axial computada y referir en forma precoz a un especialista. ¿Cuáles son los mensajes para la casa? Estimular el cese de tabaco a todo nivel. El riesgo del humo tabaco en las vías respiratorias es tremendamente amplio. Aumenta las infecciones respiratorias y acá es tremendamente relevante ver y observar la cavidad de los pacientes y motivar la higiene bucal, junto con las inmunizaciones que conversamos. Tiene una relación directa con el cáncer de pulmón y ya vimos a quienes tenemos que hacer un screening de cáncer de pulmón, a pacientes mayores de 50 años con un índice de paquetes años más de 30, si es que está activo, y si no está activo, si es que el paciente lleva menos de 15 años de cese de tabaco. O sea, es una gran cantidad de tiempo que hay que pesquisarlos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pesquisarlos en forma precoz a través de este tipo de cuestionarios porque nos ayuda a prevenir el mayor deterioro de la función pulmonar y realizar esta búsqueda en forma activa. Recordar que no todo es EPOC, sino que además existen las enfermedades intersticiales que es fundamental sospechar. Quiero darles las gracias